el mayor consumo energético en un sistema de lodos activados es el suministro de aire y está asociado al cálculo de variables que pueden incidir en la optimización del proceso. El cálculo de las variables es un factor determinante que nos puede ayudar a tomar decisiones favorables en el ahorro energético. Hola diseñadores, soy Joaquín Enríquez y hoy en Ingeniería Directo al Grano vamos a hablar de consumo energético asociado a la presión de trabajo del soplador en una PTAR. Visita en YouTube el canal Ingeniería Directo al Grano y suscríbete para recibir nuestro contenido. Hablamos siempre de ahorro energético en una PTAR, pero hay un elemento silencioso que es la presión de descarga del sistema de sopladores. El requerimiento de oxígeno nos conduce a los requerimientos de aire del sistema y definimos la presión de trabajo para seleccionar el equipo, el soplador y por ende la potencia requerida del sistema. ¿Qué información de primera mano puedo manejar con la presión de trabajo del sistema? Puedo hacer ajustes en la presión del sistema para optimizar el consumo energético. Hoy vamos a analizar el efecto de la presión de trabajo en un sistema de aireación. La variación de presión y el cálculo de la potencia consumida se puede asociar a los costos incurridos y en consecuencia nos orienta a tomar decisiones favorables para la optimización del sistema. La herramienta de análisis es de uso universal y de eso vamos a hablar hoy. El análisis del estudio de la presión del sistema nos permite variar cosas. La variación del consumo de potencia. Tener una herramienta para tomar decisiones que implican desde el costo energético hasta evaluar la inversión de capital. Sistema de aire que incluye el soplador, la conducción y la red de difusores. Muchos revisores de proyectos y diseñadores no tienen en consideración el análisis del consumo energético asociado a la presión de trabajo del soplador para sus evaluaciones. Hay que trabajar con rangos. Este análisis es confiable y rápido a la hora de tomar decisiones. Para la implementación de este tema, consumo energético asociado a la presión de trabajo del soplador, sigue el paso a paso que te explico a continuación. Como experto LAN, puedes ver un universo de posibilidades. Recuerda que LAN es lodos activados y sus diferentes modalidades. Para el estudio del consumo energético a una presión de operación que descarga tu sistema de sopladores, vamos a considerar el siguiente ejemplo. He trabajado con una planta que tiene una capacidad de 15.000 metros cúbicos al día. Tenemos un reactor biológico donde tenemos un porcentaje de distribución de difusores del 10% para un total de 8.626 unidades. Y el reactor biológico tiene una profundidad de la columna de agua de 5 metros y la profundidad del difusor
al tope, al espejo de agua es de 4,75 metros y estamos considerando que el soplador tiene un 85% de eficiencia. Con estos datos de partida vamos a hacer el análisis del consumo energético versus la presión de operación. Entonces estamos considerando un reactor, entonces tenemos que el sistema lo complementan unos sopladores, una tubería de alimentación que alimenta a un manifold y este manifold, que es doble para este caso, alimenta aire en este sentido y el otro manifold en la parte superior alimenta aire en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, para el diseño en cuestión que tenemos, nosotros seleccionamos un sistema de tubería, ¿de acuerdo? Que incluye un diámetro, una longitud, un caudal de aire y por supuesto las condiciones que tengo que tomar de acuerdo a la distribución de difusores, altura de la columna de agua con respecto al difusor y en base a esos elementos yo calculo mis requerimientos. Por supuesto, considerando los datos de partida, en este caso la cantidad de sustrato que tengo, pero vamos a concretarnos de que nosotros tenemos ese requerimiento de oxígeno para esas condiciones de entrada y esas condiciones de salida que me piden. Entonces, con ese requerimiento de oxígeno tengo un requerimiento de aire, yo calculo con ese requerimiento de aire las condiciones que debe de tener esta tubería de alimentación y de descarga para considerar cuál es la pérdida total de mi sistema y por ende la presión de descarga. Hemos analizado varias presiones de descarga. En principio consideramos que el sistema óptimo trabaja a una presión de 7,37 psi y eso corresponde a una potencia consumida de 177 kilovatios. Fuimos aumentando la presión en el sistema de 0.5 psi en 0.5 y llegamos de 7.37 hasta 9,37 y calculamos los requerimientos de potencia para cada una de estas presiones de trabajo. Entonces oscilamos entre 177 kilovatios de potencia consumida hasta 208. Calculamos a partir de estos numeritos el consumo energético, kilovatios por año para cada una de esta pérdida de carga en el sistema. Esta pérdida de carga se calcula desde la presión de descarga del soplador hasta el difusor más lejano de esa red. Tengan eso en consideración. Entonces, ¿cómo va a cambiar la presión del sistema? Por supuesto, debido al diámetro que nosotros vamos a seleccionar de esa serie de tuberías para llegar al último difusor de esa red. Entonces nosotros vamos seleccionando ese diámetro, esa velocidad y en consecuencia la pérdida de carga. Entonces ese requerimiento de aire que nosotros tenemos es igual para todas estas pérdidas de carga porque nosotros necesitamos un requerimiento de oxígeno, lo convertimos a aire de acuerdo a esas condiciones ambientales que estamos manejando, humedad relativa, altura, temperatura, etc. Y calculamos los requerimientos de aire y esos requerimientos de aire los convertimos en potencia. Hemos evaluado también el costo en dólares americanos por año. Bien, hemos considerado el incremento de potencia, el incremento de costo requerido
frente a la condición óptima que es 7,37 PSI. En la medida que vamos aumentando, llegamos a un 4,32 para 7,97 PSI, 8,27 para 8,37, 8,87 PSI para 12,78%. Un incremento con respecto a la parte óptima del diseño, que es 7,37 PSI. Vamos desde 0% hasta un 17%. Eso quiere decir que con el incremento de presión que estudiamos desde 7,37 a 9,37, podemos hablar de 4 veces ese incremento. También sacamos la relación en cuánto se incrementa ese costo de trabajo óptimo de 7,37 a 7,97. ¿Cuánto representa eso en dólares? $8,059 anuales. Y cuando llegamos a la operación con 9,37, vemos un incremento en los costos con respecto al óptimo en el orden de los $32,236. Todo esto lo vamos a ver graficado y vamos a entender dónde estamos y hacia dónde vamos. También se evaluaron los KPI, los Key Process Indicators, o los indicadores de gestión. Se evaluaron los dólares por población equivalente por año. Para esa condición de 15,000 metros cúbicos por día, consideramos una población equivalente de 83,335 personas. Y ahí sacamos este indicador de gestión en dólares americanos por persona por año, y va desde 2,24 a 2,62. Lo mismo desarrollamos otro índice de gestión de kilovatio hora por metro cúbico de agua tratada, y va desde 0,28 a 0,45. Pues bien, veamos las gráficas y analicemos con profundidad. Y si varías la presión y obtienes un ahorro energético, ¿alguna vez lo has hecho? Veamos las gráficas del consumo de potencia. Recuerden que he incrementado cada 0,5 PSI y evalué el consumo de potencia. Por supuesto, si vamos incrementando la presión en el sistema, en esa descarga del soplador, pues vamos a tener un consumo energético. Pero cuando empezamos a ver esto con detenimiento, hice aquí un gráfico de barras. Y aquí vemos el incremento significativo que llevamos en el sistema. Para 737 tenemos un consumo de 177 kilovatios. Para un consumo de 9,37 tenemos un consumo de potencia de 208. Esto significa que incrementé la presión. Aquí incrementé en 2 puntos la presión de 7,37 a 9,37. Eso puede pasar en un momento dado con la tubería que tú seleccionas, las condiciones de cómo va a operar el sistema, te da una pérdida de carga correspondiente equivalente a 9,37, y este es el consumo de potencia. Entonces yo antes te preguntaba, ¿y por qué no puedes trabajar con 7,97 PSI? ¿Cuál es la incidencia? ¿Qué tengo que cambiar para reducir ese consumo de potencia? Por supuesto, tengo que empezar a trabajar con los diámetros de esa sección de tubería que estoy alimentando. Entonces hay que empezar a echar numerito. Si yo tenía un diámetro de 12 pulgadas y me voy a un diámetro de 14 pulgadas, ¿cuáles son las competencias con respecto al consumo energético? Por supuesto, entra en un análisis adicional cuál es el costo de esa sección, de esa tubería a la cual yo le estoy incrementando el diámetro, y en relación con ese ahorro energético, ¿qué me representa ese número en términos de inversión?
he considerado con la presión de trabajo en el eje de las X, la presión de descarga, versus el consumo de potencia en términos de kilovatios hora por año para esa condición que estuvimos hablando, para ese reactor que tiene una capacidad de procesamiento de carga hidráulica de 15.000 metros cúbicos, las condiciones difusores que estamos hablando, y entonces vamos desde un consumo de potencia de 1.553.442 kilovatios hasta un consumo de 1.822.000. Para que vean la diferencia, de 737 a 947 estamos hablando de en el orden de 300.000 kilovatios hora por año más. Y entonces empezamos a ver, consumo de potencia. Esto se traduce en dinero, en costo, y eso va a tener una implicación. Vamos a seguir en detalle. Entonces, aquí tenemos que este consumo de potencia anual en términos de kilovatio hora por año la convertimos al consumo en dólares para un total de 186.413 dólares para una presión de 7,37 y 218.649. Hemos considerado como costo de la energía 0,12 dólares americanos por kilovatio hora consumido. Dita que se va incrementando la presión en el sistema, se va aumentando ese costo anual. Aquí empezamos a ver en relación con esos numeritos ese costo anual para esa presión de operación que nosotros tenemos, y vamos desde un 0%, que este es el sistema óptimo, hasta un 17%. Si vemos aquí de 7,97 a 9,37, podemos hablar de 4 veces más ese incremento, esa representación en por ciento es muy significativa a la hora de cuando hablamos de OPEX. Y por supuesto, si hablamos de CAPEX, por supuesto, el motor que yo elijo acá para esta condición óptima o para esta condición de operación va a tener un caballaje, una potencia mucho mayor en relación con este inicialmente, más el costo operativo que implica este incremento de porcentaje con respecto al sistema original. Y nos faltan hablar de otras cositas más que pueden incidir en un ahorro energético. Ya vamos para allá. Los números son muy convincentes cuando nosotros hablamos que para esta condición óptima con respecto a esta condición mayor estamos hablando de 32.000 dólares anuales que vamos a tener que pagar, vamos a tener que cancelar, y esa consideración la vamos a tener en el OPEX si yo llego a calcular todo ese sistema de distribución de aire para llegar a una presión de 9,37 psi. No es lo mismo considerar la condición óptima o una condición cercana, porque tomamos en cuenta ciertos factores de seguridad, ciertos factores de operación, y entonces vamos a un costo adicional de 8.000 dólares. No es lo mismo un costo adicional de 8.000 dólares a un costo de 32.000 dólares, porque el sistema de aire, esa distribución de aire, con esos diámetros que yo seleccioné, con esas velocidades de trabajo que ocasionan una pérdida de carga, llegue a unos costos considerables. Pero si yo los puedo ahorrar en un principio con una selección adecuada de pérdidas de carga, de velocidades en esa tubería, empezamos con una
reducción energética desde que nació el proyecto. Aquí tenemos este KPI en términos de dólares por población equivalente por año, que va para las presiones analizadas desde 2.24 a 2.62. Tenemos una diferencia en el orden de los 0.4 dólares por persona por año si estamos trabajando con 9,37. Cuando tú ves 0.4 dólares por persona por año, eso no es significativo. No es tan significativo. Pero cuando nosotros analizamos esta condición de operación, que son 32.236 dólares que vamos a tener que buscar de algún lado para pagar ese consumo energético a la empresa de electricidad, eso ya empieza a doler. Veamos este índice de gestión, que son kilovatios hora por metro cúbico de agua tratada. Va desde 0.28 a 0.45. Estamos hablando de 0.20 kilovatios más por metro cúbico. Bueno, 0.20 kilovatios es algo, pero cuando volvemos a este numerito y vemos 32.000 dólares en ese orden que tenemos que buscar para poder llenar este presupuesto, cuando nosotros en un principio pudimos haber evaluado esta condición óptima para diseñar mi planta de tratamiento desde un comienzo. Entonces, vamos concluyendo. Entonces, ¿cómo corregimos? ¿Cómo ajustamos el consumo energético? Cuando ya la planta está construida, no, en el momento que estamos desarrollando el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de entradita cuando estamos en el diseño? Redimensionar las tuberías de alimentación. Ese redimensionamiento que viene a considerar. Tenemos que entender cuál es la caída de presión, la pérdida de carga, desde el soplador hasta el elemento, ese difusor que está bien alejado de mi sistema. Entonces, nosotros tenemos que contemplar normas, tenemos que leer qué es lo que se está haciendo en los países industrializados donde nos llevan ventaja a nosotros. ¿Qué dicen esos estándares? Entonces tenemos los 10 State Standards. Los invito a que lean el 10 State Standard, que es el Great Lake Upper Mississippi River Board, que agrupa los 10 estados que están al lado del lago Michigan. Esos estándares hoy por hoy tienen más de 50 años y se han estado actualizando, y allá se mencionan cuál debería ser la pérdida de carga entre el soplador y el punto más alejado del sistema. Empiecen por ahí y van a encontrarse con sorpresas. Y esas sorpresas conducen a un ahorro energético. Tenemos que hacer ajustes en los diámetros para obtener esa mínima pérdida de carga. Tenemos que chequear las velocidades. Y en consecuencia con esos diámetros, esas velocidades, calculamos la pérdida de carga en el sistema entre la descarga del soplador y el punto más lejano del sistema. Y por supuesto que tenemos que considerar la pérdida de carga de ese difusor. Pero nosotros ya tenemos 8.300 difusores que tienen un caudal unitario de aire que voy a suministrar, y para ese caudal unitario hay una
pérdida de carga de ese difusor a través de la membrana y a través del hueco de inyección que está conectado a esa tubería. Entonces, todas esas cositas hay que considerarlas cuando nosotros estamos haciendo los ajustes. Nosotros tenemos esa columna de agua que tenemos que vencer, más las pérdidas de carga del sistema, y eso lo convertimos a potencia y vamos a poder evaluar para diferentes condiciones, diferentes pérdidas de carga, de pérdidas totales, cuál es ese consumo de potencia, cuál es ese OPEX que tenemos. Y hay algo más de lo que vamos a hablar que ustedes tienen que realizar, es lo que llaman el Return of Investment, que para este caso nosotros estuvimos haciendo ajustes en los diámetros de tubería y esto implica la inversión de capital que nosotros estamos haciendo. Entonces hay que evaluar esa inversión de capital frente al consumo energético y poner eso en una balanza. Si nosotros utilizamos una tubería de esta sección, ¿cuál va a ser mi consumo energético? Si yo trabajo a 7, trabajo a 8, trabajo a 9, ¿y cuál va a ser ese payback para recuperar esa inversión que hicimos con respecto al CAPEX en tener una sección de tubería que me permitiese a mí el menor consumo energético? Vamos a hablar de variadores de frecuencia. Esta es la guinda que le faltaba a la torta. Si nosotros metemos esos sopladores con variadores de frecuencia y van a ir asociados a un sensor de oxígeno disuelto donde me va a decir cuándo hay mayor carga y menor carga, pues vamos a tener una banda de trabajo en la cual va a operar ese soplador. Y esa banda de trabajo a una condición máxima y una condición mínima me va a permitir un ahorro adicional de ese OPEX que estoy considerando para mi presupuesto de operación que tengo para esa planta de tratamiento. Y hoy por hoy ya está determinado que cuando trabajamos con variación de frecuencia y tenemos ese sistema asociado a un control de oxígeno disuelto en mi sistema, yo voy a tener horas de mayor demanda y horas de menor demanda. Tenemos el ahorro energético, porque como muy bien se sabe, la planta de tratamiento no trabaja a un caudal de alimentación único y a una carga orgánica única, sino eso va a estar variando. También hay que aprender a seleccionar los sopladores. No es que tengamos uno en operación y uno de backup. ¿Qué tal si utilizamos? ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un sistema de sopladores con 3 sopladores, 2 trabajando al 50% y un backup trabajando al 50%? Empezamos a alimentar con uno de 50%. De repente estamos en la condición óptima o más baja de carga orgánica en el sistema, trabajamos con el primer soplador. O si no, aumentó la demanda de carga y empezamos a trabajar con el segundo soplador. De repente trabajamos con el 50% de esa carga instalada que tiene. Y ahí es donde vienen los ahorros energéticos. ¿Te has sorprendido con lo que has descubierto? Espero que te conviertas en un experto LAM. Y este tema lo vamos a seguir ampliando en una próxima edición. Hasta la próxima.